Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el valor de la educación. Ok, un tema al que no se le toma mucha importancia, pero del que se necesita hablar más es la forma en que se educan a los adolescentes o estudiantes de hoy. Desde pequeños nos han enseñado que tenemos que esconder nuestros gustos o ideas para no molestar a los demás. Los alumnos no dan a conocer sus opiniones por el miedo a desagradar a los poderosos. Sí, así es. Hablo de los maestros. Y la verdad es que nuestras opiniones deben de ser tomadas en cuenta del cómo nos gusta trabajar, por ejemplo, ya que de no ser así se va perdiendo el interés. Somos víctimas de la educación. Queremos una educación en la que nos enseñen a pensar y no obedecer. Se puede asegurar que México no llega ni a los talones al sistema educativo de otros países como Finlandia, Singapur, Corea del Sur, Japón, Canadá u Holanda. Aquí la verdad es que eso es una nada. Y es irónico que siendo uno de los países más ricos en lenguaje, territorio, cultura, naturaleza, en muchas cosas, sea tan pobre en la educación. La escuela es una etapa que se debería disfrutar al 100%, pero la verdad es que no es así. Ahora todos somos unos robots, vaya, que a pesar de tener mentalidades distintas, con capacidades distintas, somos obligados a pensar como uno solo. Con el paso de los años, la tecnología ha ido innovando un sinfín de cosas, como la televisión, la radio, el transporte, pero no la educación. Les voy a enseñar unas imágenes. Espero que las alcancen a ver bien, les debo el proyector. Esta es una televisión de antes. Esta es una televisión actual. Este es un carro de antes. Este es un carro actual. Y no del año. Esta es la educación, un salón de clases antes. Y este es un salón de clases actual. Exactamente. Seguimos con el mismo sistema educativo de hace 200 años. Y no es posible que siendo lo más importante sea a lo que menos le den importancia. Y ahora díganme, ¿preparan a los estudiantes para el futuro o para el pasado? Hablemos un poquito sobre Finlandia. Ok, ahí la educación es totalmente gratuita. Los estudiantes no tienen que pagar ningún tipo de material escolar. E incluso se le garantiza transporte a aquellos estudiantes que viven a más de 5 kilómetros de distancia. Se basa en un sistema de enseñanza personalizado para que así puedan aprender a su propio ritmo. De hecho, su sistema de evaluación evita totalmente los números. Finlandia tiene el mejor sistema educativo. ¿Por qué? Porque no tienen tareas o las redujeron a tal nivel que solo necesitan de 10 a 15 minutos para hacerlas. Así es, ahí el término tarea les parece obsoleto. El cerebro tiene que relajarse cada tanto. Si trabajas constantemente, dejas de aprender. Dos frases que tanto maestros como directores siempre tienen en claro. Los estudiantes finlandeses tienen la jornada escolar y el año escolar más corto de todo el mundo occidental, ya que les va mejor yendo menos a clase. Así es, raro, ¿no? No hacen exámenes o son muy pocos. Ahora hablemos de México, específicamente de las escuelas públicas. Al inicio del ciclo escolar son pedidas de 200 a 500 hojas blancas, de 50 a 100 de color, marcadores de cera y marcadores para pizarrón, por alumno, por alumno. Y casi nada es utilizado a lo largo del ciclo escolar.
Y cuando realmente es necesario, los maestros se quejan de no tener nada o no tener los materiales suficientes, cuando en realidad tienen una bodega llena de ellos. La limpieza es simplemente fatal. Así es. Los alumnos tienen que aguantarse de ir al baño, ya que estos o nunca tienen agua, están tapados, no hay papel, las paredes están embarradas de desechos. Simplemente dan asco. Aquí en México, las tareas son realmente interminables, tanto que no te da tiempo de olvidarte de la escuela o incluso de hacer otras actividades, agotando la mente en su totalidad y ocasionando que realmente el alumno no quiera asistir a clases al día siguiente. La realidad es que aquí solo estudiamos para poder pasar un examen. Y si un profe está explicando algún tema nuevo, es muy común escuchar al fondo del aula: profe, ¿eso vendrá en el examen? Y cuando por fin se llega a la hora, volvemos a repasar todo lo que fue pasado al cuaderno para por fin llegar a vomitarlo a el examen al día siguiente, preparándonos para la siguiente evaluación, agotando nuestra mente en su totalidad y convirtiéndonos en unos zombies, repitiendo la misma rutina cada día. Es que, ¿cómo es posible que le pongan valor a tu mente por lo que sacas en un papel? Porque la realidad es que si lo que le enseñan a los estudiantes es a aprobar un examen, entonces no les están enseñando nada. Leí una frase que decía: la escuela se trata de hallar tu felicidad y descubrir el modo de aprender que te haga feliz. ¿Qué piensan? Y gracias por escuchar.